Shall we begin? Let's begin now. Vale, pues ya hemos procedido al montaje, ¿vale? He cerrado la cabina para pasar a pintarlo en blanco. Hemos puesto aquí, pues está la pieza que habíamos pintado en gris. Le he dado unos puntitos de pegamento, muy importante, ¿vale? No es que sea necesario, pero yo sí se los pongo para que luego quede mejor. Cuidado con este pegamento, no pongáis exceso porque se lleva la pintura. Realmente el montaje lo he hecho pensando que estaba grabando y se me ha olvidado darle al botón y no estaba grabando. Y ya os he enseñado, pues, pero os lo voy a enseñar aquí en el punto este de agarre, ¿vale? Si veis, en cuanto yo le doy un poquito de pegamento, me llevo la pintura, ¿vale? Lo podéis ver, que te llevas la pintura. Ahora dejaré que se seque antes de cogerlo. Y tened mucho cuidado de cerrarlo bien porque es súper volátil. Realmente este pegamento es un disolvente que se usa en pintura y no me acuerdo exactamente del nombre, pero se puede comprar a granel. Lo busco y os lo digo en una próxima sesión. Vale, pues lo que os he dicho, vamos a proceder a pintar esto. Veis cómo quedan las luces que hemos dado, así un poco pues marcando los paneles y los volúmenes. Y para cubrir esta parte, para la parte de los cañones vamos a utilizar cinta, no hay problema, pero para esta parte, como tiene volumen y es más difícil intentar meter cinta, recortarla exactamente como viene ahí, vamos a utilizar estas máscaras, esta masilla de enmascarado. Esta es de MIG, también podéis utilizar el mítico Blu Tack, que utiliza mucha gente para enmascarar. Esta tiene este aspecto, es así como si fuera un poco goma negra, guantes negros, goma negra, todo negro. Y es muy útil porque se amolda muy bien a los volúmenes y permite luego, ¿vale? Esto lo coges, lo pones así. Esto tiene la gran ventaja de que luego con cualquier, yo voy a utilizar esto en este caso, ¿vale? Que es de modelaje, para modelar, pero podéis utilizar unas pinzas en la parte de atrás de un pincel. Te permite meterlo en los recovecos tirando de él y dejar libre las zonas que quieres pintar, con lo cual es una cosa que es bastante útil. Incluso si yo quiero, pues tiro un poquito de la masilla, pego aquí, que tampoco me importa mucho porque esto luego va a haber que pintarlo otra vez, o sea, tampoco, pero era un poco para que vierais, pues oye, si tengo un volumen que quiero aquí marcar más y protegerlo de la pintura, pues fijaros lo fácil que es con esta masilla. Yo por eso la uso, os la recomiendo porque una vez te acostumbras, la verdad es que es muy cómoda. Evidentemente esto sí es reutilizable, quitas la masilla una vez has pintado, quitas la masilla, vuelves a meterla en su botecito, se une con el resto de masilla que no has usado y listo, ¿vale? O sea, yo esta sí os la recomiendo mucho porque es muy útil. Vale, vamos a guardar el poquito que me ha sobrado para que no se pierda. Y había pensado en enmascarar los cañones, pero al cogerlo así, como veis, quedan cubiertos por la pinza. Bueno, el lateral no, y se me puede manchar, así que mejor sí lo vamos a cubrir. Cuando no os fiéis, es mejor pasarse y cubrir de más que cubrir de menos. Creo que ya os lo he comentado antes, pero es mejor siempre cubrir de más que de menos. Porque si se mancha, luego te toca repintar, tienes que cubrir lo otro. Así que darle un par de vueltas cuando hayáis cubierto algo,
¿vale? Le dais un par de vueltecitas, veis que realmente sí que está todo cubierto, que todo lo que no queréis que se manche no se va a manchar, y entonces empezáis a pintar. No os apresuréis, que luego, como se suele decir, vienen los lloros y las lamentaciones. Es mejor no... cubrir las cosas bien y no tener disgustos. Aquí se me ha ido un poquito. Ahí está, lo levantamos con una pinza y listo. No levantéis de golpe, no hagáis muchas cosas bruscas sobre la pintura, porque os podéis llevar un poquito. Intentar siempre pues, ser un poquito cuidadosos, utilizar pinzas, utilizar cosas un poquito más delicadas para eso, evitar el tener luego el disgusto de ups, he arañado la pintura, tengo un problemilla, ¿vale? Igual que aquí se me ha ido también un poco, pues ahora lo metemos también para dentro con las... Eso es lo bueno que tiene esto, que como tiene un hueco, pues nos permite meter ahí cinta y listo. Vale, pues ya estaría. ¿Qué pintura vamos a usar? Vamos a utilizar esta, ¿vale? El blanco pergamino o el off-white. Es un blanco que entramos dentro de la gama de colores que los hombres desconocemos, blanco roto, que solo cuando lo tienes al lado del blanco blanco o el blanco polar te llegas a dar cuenta de que realmente hay una diferencia, pero para nosotros esto es blanco y ya está, ¿vale? Pero eso. Y lo hacemos igual que antes. Vamos a dar una capa muy finita. Voy a volver a hacer la mezcla, ¿vale? 75 de disolvente, 25 de pintura. Como veis, pues tengo en la cazoleta esto, y esto pues equivale a una gotita de pintura. Creo que voy a hacer un poquito más de mezcla, porque si no luego me voy a quedar corto, que siempre me pasa lo mismo. Y es bastante difícil después reproducir la cantidad. Encender el compresor. Encender el compresor y abrir el bote de pintura. A veces lo más difícil es abrir un bote de pintura que lleve cerrado un tiempo, que se queda un poco pegado si no lo habéis limpiado bien, y es difícil. Con lo cual, recomendación: antes de cerrar los botes, limpiar bien la boquilla. Vamos a mezclar. Ya os digo, mi recomendación, que vosotros mezcléis fuera de... Yo estoy mezclando directamente en la cazoleta. Y la misma prueba de antes, manchamos y vemos que esto prácticamente pues no cubre, ¿vale? Diferencia: si yo cogiera pintura en estado tal y como viene, sin disolver, ¿vale? ¿Veis? Esto cubre. Esto cubre. Si cojo la que tengo en la cazoleta, prácticamente no cubre nada. Esa es la diferencia, ¿vale? Vamos a probar un poco. Y empezamos. Lo mismo de antes, hacemos un parón, dejamos que seque, nos ayudamos del secador, ¿vale? Si consigo yo sacar el secador donde lo he puesto.
No os preocupéis por parchetones de pintura, no pasa nada, ¿vale? Como os he dicho, esta pintura, al ser muy diluida, cuando la secamos prácticamente no se nota. Es muy transparente y va a cubrir solamente de a poquitos y nos va a permitir eso. Si tenemos un error, que se nos ha quedado un goterón de pintura, una mancha en algún sitio, que se haya quedado más pintura que en otro sitio, no pasa nada. Luego lo podremos corregir y además, como es tan suave, en cuanto se seca notamos que el efecto no ha sido tan fuerte, ¿vale? Volvemos. Como os dije, también podemos utilizar el propio aire del aerógrafo para secar. Y ahora empezamos a darle en sentido transversal. Utilizamos las dos direcciones de pintura porque así siempre nos aseguramos de cubrir bien, que no se noten. En este caso la pieza, ya os digo, es relativamente pequeña y no vamos a tener ese problema, pero si la pieza fuera más grande corremos el riesgo de que se note la dirección en la que hemos pintado y eso es algo que no queremos que ocurra. Por lo tanto, pintamos en las dos direcciones, haciendo como si fuera una X, ¿vale? Así primero y luego así. Y vamos cubriendo. Cuando consigamos el tono blanco que queremos, pues entonces paramos. Yo voy a volver a secar para ver realmente cuánto está cubriendo, ver realmente el tono que está cogiendo. La parte superior me está cogiendo menos pintura, insistiré un poco más. Pero este es el trabajo de pintura. Paciencia, poco a poco, e ir haciendo. Como veis, ahora ya se van notando más las líneas de panel. Por eso os he dicho que no sería muy necesario el hacer ese trabajo de prepanelado en una pieza como esta. No es una pieza tan grande. No se van a notar. Y eso luego, cuando lo marquemos con los óleos, va a quedar exactamente igual que como nos hubiera quedado si hubiéramos hecho ese trabajo en una pieza más grande, ¿vale? Como haremos piezas grandes, haremos robots, alguna nave espacial, aviones, tanques, ya. Eso es una cosa que va a depender mucho de vosotros, ¿vale? Yo os iré proponiendo trabajos que a mí me apetece hacer, pero como yo siempre tengo varias cosas que me apetece hacer, pues os iré diciendo, ¿cuál hacemos? ¿Esta? ¿Otra? Al final de los trabajos haremos una mini votación y el que más os guste, el que más os apetezca que haga el siguiente, pues ese será con el que nos metamos. Vamos a volver a secar, que yo creo que ya está bien, ya tiene un color bastante agradable. No hemos perdido los volúmenes, pero veis que ya se ha suavizado mucho, ya no es tan brusco el cambio. Se nota que merece la pena iluminar en exceso para que luego la transparencia de la pintura nos quede bien. ¿Veis? Que el volumen quede bien, que se aprecie. Vamos a volver a darle un poquito más, yo creo que todavía admite un poquito más de blanco. Vale, una última pasadita.
poquito por la parte de atrás. Esto es más que nada para marcar los contornos, pero bueno. Vale, yo creo que ya la pieza vale, pues yo creo que ya tiene un color que es el color que yo quería, ¿vale? Luego esto evidentemente vamos a darle mucho más tratamiento, vamos a marcar paneles, vamos a hacer muchas cosas para que esto tenga otro aspecto, pero me gusta cómo ha quedado la pintura, cómo se han marcado los volúmenes, se me ha satinado bastante, que en este caso me gusta. Si esto fuera otro tipo de trabajo pues no me gustaría, pero me gusta porque luego significa que si tengo que pintar encima voy a tener, la pintura va a correr mejor, no voy a tener tanto problema de grumo, de textura, ¿vale? Así que a priori me gusta cómo ha quedado, ¿vale? Yo creo que podéis ver bien la tonalidad que ha cogido. No, lo voy a separar un poquito de la luz para que lo veáis bien, ¿vale? Vamos a quitar la mascarilla de detrás. ¿Veis? Esto sale, prácticamente ha hecho un molde de la pieza. No sé si se aprecia bien. No, se aprecia bien, sí. ¿Veis que se ha hecho como una especie de moldecito? Evidentemente esto, pues nada, ahora lo cojo, lo vuelvo a hacer una pelotita, lo pongo con el resto y ya está. Y me ha mantenido el color muy bien de esta pieza, que era lo que queríamos. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a darle un poco de color ya a lo que es el modelo. He decidido, pues, bueno, básicamente me ha parecido que por variar un poco y por no hacer los típicos colores que se suelen utilizar, que suelen ser el amarillo o el rojo, pues he decidido que vamos a pintarlo del escuadrón verde, ¿vale? Como veis, en la caja pues nos viene exactamente el esquema donde tiene que ir la calca, ¿vale? Nos viene aquí donde tendría que ir, pero como lo vamos a pintar, lo que vamos a utilizar es esto como guía para saber dónde vamos a... qué es lo que vamos a pintar, dónde vamos a aplicarle el color. El color que vamos a utilizar, pues un color acrílico normal y corriente, ¿vale? Vamos a utilizar este, en este caso, que es un gris medio, un gris oliva medio. Al fin y al cabo esto no dejan de ser pues naves de guerra o lo que sería pues eso, deben de tener tintes militares, deben de tener unas tonalidades militares, y he decidido pues que un gris oliva, un verde oliva puede ser aceptable, ¿vale? Puede estar bien. Ya os digo, esto es ciencia ficción, imaginación al poder. El que quiera pintar en vez de en blanco en negro, el que quiera, luego tenéis todas las opciones del mundo y no tenéis más que tener clara la idea, tener claro el diseño que queréis aplicar y adelante. ¿Vale? Imaginaros pues esta nave toda en negro con las marcas en rojo o en amarillo, pues también puede quedar bonita. Hay que buscar contrastes, hay que buscar que las combinaciones de colores que vayamos a usar pues sean llamativas y peguen, no sean muy feas o no sean agradables a la vista, pero básicamente podéis utilizar los colores que queráis. Ya os digo, yo voy a tirar por estos colores blanco y verde, siguiendo un poquito el background de la propia película, pero podéis utilizar los que queráis. Imaginaros lo que más os guste y para adelante. Vale. Para poder aplicar el color, ¿vale? Primero hay que manejarlo muy bien. Siempre hay venden por ahí sueltas. Yo no las tengo aquí en este momento. No las tengo por aquí, sí.
Sí las tengo por aquí. ¿Vale? Venden esto. Cuando una pintura lleva mucho tiempo sin moverse, estando pues el bote en una sola posición, se tiende a disgregar mucho el suero de lo que es la pintura en sí. Y venden estas bolitas, que son de acero inoxidable, para poder ayudar a que se mezcle el suero con la base. ¿Vale? Importante que sean de acero inoxidable. Antes se solía utilizar bolitas de plomo, de las típicas de estas de pesca, ¿vale? Pero eso tiende a deshacerse, a ir poco a poco degradándose y te echa a perder la pintura. El bote de pintura, un bote de pintura bien conservado y que no lo tengamos en lugar fresco y seco, etcétera, etcétera, pues suele durar pues, muchísimo. No sabría deciros, yo tengo pinturas desde hace un montón de años y todavía están en condiciones de ser usadas, ¿vale? Así que bien conservadas en su sitio correspondiente y sin añadirle pues ningún disolvente, ninguna cosa que pueda alterar un poco su composición, os puede durar mucho. Vamos a utilizar dos cosas muy importantes siempre que pintemos a pincel. Bueno, tres. Primero, el pincel. Yo utilizo estos, ¿vale? Estos me los agencié por más caprichos, son de Games and Years y son una edición, son estilo boli, son cómodos porque luego a la hora de almacenarlos pues vienen en su estuchito, ¿vale? Estos vienen en un estuche, una cosa tal que así, tú los coges, los guardas, veis que son como bien como en su fundita y los tienes bien conservados y bien el juego completo, no hay problema. Otros que podéis usar son los Winsor & Newton. Los Winsor & Newton, estos son caros, no, bueno, estos tampoco son baratos. Estos son caros, ¿vale? Pero bien cuidados, os pueden durar pues toda la vida. Eso son unos pinceles que son buenos, tienen muy buena punta y con que tengáis un 1 y un 0 os vale. Os valdrá para esto, os valdrá para pintar también figuras, os valdrá para casi todo. ¿Que queréis compraros de estilo Citadel, estilo acá? También han sacado muchos y buenos. Tenéis 1000 opciones. Realmente para esto nos hace falta un pincel muy de precisión. Yo os recomiendo que ya que os vais a comprar pinceles, que os compréis unos pinceles que sean medianamente buenos. Os valdrán para todo. Bien cuidados, os valdrán para todo. ¿Vale? También tendréis que tener pinceles, como yo digo, de guarreo, como pueden ser estos. ¿Vale? Estos son para aplicar pigmentos, para hacer desgastados y todo eso, pero estos sí que me los compro directamente en las tiendas de Todo 100. Que por no llega a un par de euros, puedes tener un juego de 16, 17 pinceles, que para el trabajo de desgaste y eso vienen muy bien, ¿vale? Número 2. Nos hace falta un papel de estos de cocina, como el que tenemos aquí, lo doblamos un par de veces y lo humedecemos. Cogemos agua, ¿vale? Con un cuentagotas como este de plástico. Los cuentagotas de estos de plástico yo los compro en estuches de 100 y te pueden costar, pues no sé si son 3 euros, una cosa así, ¿vale? O sea, que son fáciles de encontrar tanto en eBay como en Amazon, en cualquier tienda de estas podéis encontrarlo tirados de precio y es muy bueno tenerlos. Pues humedecemos el papel, como veis que estoy haciendo aquí, ¿vale? Trabajar siempre con esto. Esto os va a servir para que la pintura no se os seque en el pincel, porque tendremos que descargar un poco el pincel siempre, y esto os va a servir para que la pintura esté descargada, ¿vale? El pincel, pero no se os seque nunca el pincel. ¿Por qué? Porque un pincel que está seco es el que deja marca. Una pintura que se te va secando en el propio pincel te deja marca, ¿vale? Y luego lo último, que es un aparato de alta tecnología, vamos, os va a sorprender muchísimo cuando lo veáis, es una cosa súper rara, ¿vale? Vamos, ni la NASA. Un pastillero. En el pastillero, pues es donde vamos a hacer las mezclas. Perdón por la broma de antes, la tontería. Todo el mundo, pues que más que menos, pues tiene algún familiar o nosotros mismos, pues hemos tomado pastillas, paracetamol, ibuprofeno, lo que fuere, ¿vale? Y estos pastilleros, guardarlos, porque
es lo mejor para coger, echar un par de gotitas de pintura, echarle un poquito de agua, diluirlo. Aquí puedes hacer pruebas de si está bien diluido, si necesita un poco más de agua, un poquito más de pintura, hacer incluso mezclas. Aquí nos sirve como paleta. Y una vez lo estéis usando, si vais a acabar la sesión de pintura y queréis seguir usándolo porque estoy pintando una figura, algo que tenga más, pues necesitéis más tiempo para pintar y necesitéis conservar la pintura, lo tapáis con papel de aluminio o con papel film, lo guardáis en la nevera y esto os mantendrá la pintura fresca pues durante 2-3 días, ¿vale? Así que es una cosa muy barata, muy de que todos tenemos en casa, que todos le podemos echar mano y os va a ser muy muy útil. Pues vamos allá. Echamos un par de gotitas de pintura. Importante, muy importante, cuando vayáis a guardar el bote, secarlo, o sea, limpiarlo bien, ¿vale? Esto muy bien limpio. ¿Por qué? Porque esta gotita de pintura luego se expande, te deja aquí una mancha, te va manchando el tapón, ¿vale? Aquí siempre se te va a quedar un poquito, porque al fin y al cabo esto está abierto, y de menearlo y todo, pues te va a dejar. Pero si esto se va manchando, llega un momento en que no cierra bien, le entra aire, se seca, y ya se te echa a perder la pintura. Con lo cual, muy importante. Como veis, he puesto muy poca pintura, he puesto un par de gotas apenas. ¿Por qué? Porque tampoco la superficie que vamos a pintar, que es esto, y por la parte de detrás esto y esto, pues no merece la pena tampoco echarle mucha más pintura. Lo primero, ver qué textura tiene la pintura, ¿vale? Como veis, esto está bastante pastoso. Os lo voy a acercar para que lo veáis. ¿Veis? En un principio, pues esta pintura está bastante pastosa. Si esto lo aplicamos directamente a pincel, por mucho que yo descargue, seguramente me vaya a dar algún problema de que me deje la marca del propio pincel, de las cerdas del pincel. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicarle un poquito de agua, no mucha, una gota como mucho, ¿vale? Está bien. Yo os digo, el tema del cuentagotas, pues para esto sirve mucho. Le pones una gotita y mezclas. Mejor tener que dar 2 capas de pintura diluida, fina, y que podamos controlar, que no tener que dar solo una, pero que nos quede empastada, que nos quede mal. Lo vamos a probar aquí. ¿Veis? Esto no cubre del todo. Si lo veis, os lo acerco. ¿Veis? Que transparenta un poco, se ve un poco lo que serían las letras de debajo, pero la podemos aplicar de manera fina. Descargamos un poco el pincel para que no vaya muy cargado de pintura y empezamos a pintar. No cubriréis del todo la primera pasada, no os preocupéis, no pasa nada. Si queréis ir pintando por placas, pues podéis ir pintando por placas, ¿vale? No os preocupéis, si os digo, no vais a cubrir del todo al principio, no pasa nada. Esto lo podríamos haber hecho directamente con el aerógrafo. Podríamos haber cogido, enmascarado, podríamos haber dado una capa, un par de capitas y que esto hubiera quedado. Pues sí, lo podríamos haber hecho, ¿vale? Pero he preferido que también veáis que podemos pintar a pincel, porque habrá detalles, habrá cosas pues que nos merezca más la pena pintarlas a pincel. Si no tenéis buen pulso el día que estéis pintando, os puede pasar. Acordaros siempre que un punto de apoyo os puede ayudar a no tener esos problemas. Vale, seguimos pintando. Ya os digo, no tengáis problema porque al principio os parezca que os está quedando un poco empastrado. Eso sí, no, hasta que no esté completamente seca, no volváis a pasar por encima del mismo sitio que habéis pintado, porque eso es lo que provoca que empecéis a emplastar la pintura y quede mal. Es muy importante dejar secar. Luego, si vemos que nos hace falta porque tengamos que darle un poquito de vidilla al tema, pues iremos directamente y le aplicaremos un poquito de secador. Pero así vamos, poquito a poquito, vamos dándole. Que algunos detalles de estos que están, por ejemplo, yo aquí no le he querido cubrir entero, pero aquí hay otros que sí, pues bueno, eso ya a discreción de cada uno. Esto
Pues oye, este registro sí lo pinto, pues este registro no lo pinto. Pues esto ya es casi un poco a discreción del consumidor. Lo importante es que vayamos pintando, que vayamos dándole el tono a lo que estamos pintando y que nos guste cómo va quedando. Descargar siempre el pincel, ¿vale? A veces se os olvidará, y si el pincel va muy cargado, pues tiene mucha pintura, nos es difícil de controlarlo, y eso no es lo que queremos. Queremos poder controlar perfectamente lo que estamos haciendo. Yo os digo, esto por ejemplo, si esta fuera la maqueta de 1.72, la grande, seguramente yo esto ni se me ocurriera hacerlo a pincel. Lo haría directamente aerógrafo, ¿vale? Son manchas muy grandes, son ya unas marcas que son de un tamaño considerable, y ahí sí que entraría directamente a hacerlas con el aero. Pero esto, dado el tamaño que tiene, pues he decidido que lo puedo dar a pincel. Yo os digo, si alguno, pues oye, se atreve y se anima a decir, oye, pues voy a enmascarar y así practico y lo hago directamente con el aerógrafo, pues tampoco está mal. Está bien. Vale, vamos a darle con el secador, un poquito de ruido. Cuidado con el pastillero. El aire es un pastillero, el aire se lo lleva. No será ni el primer ni el último pastillero que se me vuelca y toda la pintura se me cae y todo eso. Eso os pasará. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Vamos a darle, ¿vale? Ya le hemos secado. Pues procedemos a la segunda capa. A todo esto, luego le daremos un poquito de textura, ¿vale? Para que tenga un poquito más de vidilla, que tenga un poquito más de realismo. Pero por ahora el poder ya tener ese punto de color pues nos viene bien para ya ver pues una variación, un poquito de algo más en el modelo que no el blanco, ¿vale? Yo os digo, puede parecer que queda un poco plano. También podemos jugar con la pintura, pero eso ya lo veremos más para adelante. En un principio ahora quiero ir más a lo básico, ¿vale? Pero sí que podríamos, si quisiéramos, jugar directamente con la pintura dentro de y darla más diluida, menos diluida, y empezar a darle texturas. Pero por ahora lo vamos a hacer básico, lo vamos a hacer de una manera sencilla, que lo importante es que la mancha de color esté en su sitio y quede correcto. Vamos allá. Ya estamos acabando con la parte de abajo. Cuando acabemos con la parte de abajo, pues la parte de arriba. Ya os digo, me he decidido por el verde. Aparte de porque mi padre es del Betis, porque me parece una variación chula de los típicos. Vale. Como veis, me acabo de salir aquí un poco, no pasa nada. Recojo con el pincel con agua limpia. Voy recogiendo pincel, no pasa nada. ¿Que me puedo llevar un poquito de la que hay abajo? No importa. No importa, ¿por qué no importa? Porque realmente, como hemos dicho, esto va a llevar un trabajo de desgaste. Luego le vamos a hacer un trabajo de texturización, con lo cual esos pequeños puntos que puedan no tener la misma tonalidad que el resto, etcétera, etcétera, pues tampoco van a pasar mucho más desapercibidos. Aparte de que está en la parte de abajo del modelo, y en la parte de abajo del modelo pues siempre se ven menos las cosas, ¿no? Pero bueno, eso no es excusa. Nosotros tenemos que pintar igual de bien la parte de arriba que la parte de abajo. Tiene que quedar todo igual de bien. Algunos diréis, es que yo no tengo vista para poder pintar eso. Eso es muy pequeño. Esto para mí no tengo vista suficiente. Ahora vamos a dejar que se seque un poco. Para eso existen este tipo de cosas, ¿vale? Que son gafas de aumento. Directamente os las podéis poner, ¿veis?
A ver, voy a ver cómo lo pongo para que se vea directamente en el... ¿Veis? Esto aumentando, me va aumentando. Y me sirve como de lupa, pero directamente la tengo puesta todo el rato enfrente de mi vista. Con lo cual me aumenta la posibilidad y la capacidad que tengo para poder pintar cosas pequeñas. Yo para esto no lo uso, hay para otras que sí, ¿vale? Estas me las compré en un principio, pero ya no me amoldan muy bien con las gafas que yo llevo puestas, porque yo no veo tres en un burro. Y llevo gafas constantemente, así que me he tenido que comprar unas de diadema, que también las hay, que directamente es como los focos de estos de espeleología, que van con una diadema a la cabeza, ¿vale? Pero el efecto es el mismo. Podéis comprarlas de una o de otra, dependiendo de si lleváis gafas, si os resulta más cómodo, pero vamos, que el efecto es el mismo. Voy a repasar. Esto va pintado por completo, ¿vale? Pues vamos pintando poco a poco. Fijaros siempre muy bien en lo que queréis pintar, tener muy claro lo que delimitado lo que queréis pintar, ¿vale? Y ya está. No hay mayor problema. Lo bueno de estas maquetas es que tienen bastante marcado lo que es el panelado, con lo cual el propio panelado te está marcando muy bien dónde empieza y dónde acaba el... Otra vez me sale. Dónde empieza y dónde acaba la propia mancha, donde tú tienes que pintar. Incluso si se te va un poco, si te vas muy al borde, él mismo te ayuda a delimitar la propia mancha de color. O sea que a priori eso os va a facilitar mucho el trabajo con este tipo de maquetas. Os digo, pues hay otras que no tienen un perfilado tan marcado y tenéis que trabajar vosotros más el tema de cómo delimitar o por dónde va delimitado, o incluso habrá algunas en las que querráis hacer un camuflaje que no coincida. Por ejemplo, imaginaros que a alguien le da por decir, oye, y si esto lo pinto yo como si fuera un camuflaje estilo Segunda Guerra Mundial, con manchas y todo eso, oye, pues también puede quedar bien, puede ser curioso, ¿vale? Pero entonces no se va a poder ceñir a lo que son las propias marcas del modelo. Tendrá que hacer pues unas marcas aleatorias que son las que le van a servir a él de guía. Pero ya te digo que a priori, si lo que queréis, si es el primer modelo que hacéis, os recomiendo pues nada, pues eso, que sí que sigáis un poco la guía, ¿no? de lo que sugiere el propio modelo en sí, para no tener más complicaciones de las que ya supone pues empezar con un modelo, ¿no? Y si es la primera vez que lo haces, pues tener un poco un patrón a seguir. El que ya no sea el primero, que quiera animarse y que quiera hacerlo un poco más diferente, pues sí, pues entonces ya que empieza a tirar con esquemas diferentes, con algún tipo de cosas así. Vale. Vale. Vamos a darle otra vez un poquito de secador. Quitamos el pastillero en medio. Otro poquito de ruido. Y le damos un poquito más de color. Y yo creo que ya estará listo. Intentar, como igual que hacíamos con el aerógrafo, cambiar la orientación de la pincelada. Cuando deis una capa, pues luego la otra la dais en el otro sentido,
para que acabe de cubrir bien toda la superficie. Vale, por si alguna... Y además así evitáis un poco bastante el tema de que se note la pincelada. Hay veces que es complicado, soy consciente que es difícil el hacer eso, pero bueno, nuestro deber es intentarlo y luego ya que salga o que no, pues ya eso es otra cosa. Pero nuestro deber es intentarlo, ¿vale? Intentar seguir pues eso, un patrón de pintura que cubra completamente y cubra bien y no se note la pincelada. En esta no me preocupa mucho por el tema que ya os he dicho de que ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle un poco de textura. El tema de la textura, pues ahora cuando lo veamos os explicaré cómo se aplica, y esto lo podéis aplicar los que hacéis ciencia ficción, los que hacéis histórico, casi cualquier marca, cualquier cosa que tenga una armadura, que tenga es aplicable, ¿vale? O sea que no... Vale, yo creo que está bien. Ok, no tampoco me voy a retocar un poquito más, voy a dar una capita un poquito más diluida, ¿vale? Para ya homogeneizar un poco el color en ciertas zonas y ya está. Mira, lo que he hecho es añadirle un poquito más de agua y ahora ya pues con una pincelada un poquito más rápida pues vas homogeneizando el color en las zonas más grandes, lo vas haciendo que quede pues como más suavizado, no se quede tan marcada la pincelada y ya está. Es una cosa muy rápida, se hace intentar, a veces veréis que se os queda un pelito, pues porque están en el ambiente, del propio polvo, de lo que hay, es intentar pues, eliminarlo en cuanto lo veáis, porque una vez está seco ya os puede dar más problemas, ¿vale? Intentar eso, en el momento en que lo detectéis, quitarlo de en medio y os será mucho más sencillo. Vale. Esto ya está, limpiamos bien el pincel en agua, que quede bien limpio, que cuando yo limpie el pincel no me deje marca de color. Una cosa que se hace mucho, limpiar el pincel y chuparlo para dejarle la punta hecha. Hay un club por ahí, o había por lo menos, que se llamaba los chupapinceles. Imaginaros lo común que es eso entre los modelistas, que hasta un club se llamaba así. Ya está, aquí he visto uno. Pues lo secamos y vamos, y listo. Pues ya lo hemos secado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como os he dicho, vamos a aplicar textura. Para aplicarle la textura, primero tenemos que barnizar. Para barnizar, yo siempre este primer barniz lo doy en brillo, ¿vale? Luego ya tendremos tiempo de matear, ya tendremos... Pero primero le damos una capita de barniz en brillo. Antes, todos los barnices que se usaban tenían que ser barnices como mínimo al alcohol. Luego los había en spray, los había que se diluían directamente con disolventes más fuertes. Pero ya existen de este tipo, ¿vale? Este es de Vallejo, pero también los hay de acá, los hay de casi todas las marcas que hacen acrílicos, ya los tienen. Son acrílicos, se disuelven en el agua. Yo te digo, los suelo disolver a proporción 1:1. Y son muy muy útiles. Dejadme un momentito, voy a pegarle un sopladito al aerógrafo con limpiador, ¿vale? Porque lo tenía aquí montado y quiero ver que está bien y que funciona correcto.
que no me quede ninguna manchita de color. Vale, gran ventaja de estos perdón, de estos barnices. La gran ventaja de estos barnices es que son nada olorosos, no huelen prácticamente, ¿vale? Se diluyen muy bien con sus propios disolventes. Ahí sí que os aconsejo que utilicéis el disolvente propio de cada marca, porque suele ser con el que mejor se disuelve, o con agua destilada, ¿vale? No hace falta hacer mucho. No utilicéis nunca el pincel de pintar, el pincel este para hacer las mezclas dentro de la cazoleta, dentro de lo que sea, nunca, ¿vale? Yo acabo de echar dentro de la cazoleta y utilizo pues otro pincel, uno más baratoncho, para hacer la mezcla dentro de la cazoleta. Pero nunca utilicéis el mismo pincel que utilizáis para pintar, porque lo despuntaréis a una velocidad tremenda, ¿vale? Y suelen ser pinceles que son un poquito más caros que los otros, como para que encima nos lo carguemos, ¿vale? Y le damos una capa súper fina de este barniz. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues mira, principalmente esto nos va a servir para que ahora todo el trabajo que ya tenemos hecho y que nos gusta cómo ha quedado, ¿vale? Pues no cargárnoslo con las siguientes partes del proceso. Porque lo queremos, que esas partes, ese trabajo que ya tenemos realizado, pues se nos eche a perder. Se nos levante la pintura, porque apliquemos algún efecto, porque hagamos algo. Como no queremos que eso nos ocurra, pues directamente lo protegemos. ¿Cómo se protege? Pues con un barniz, siempre. Un barniz es lo que nos va a permitir proteger el trabajo que tenemos hecho previamente. Así que ya hemos hecho el paso 1, pintura base. Vamos a empezar con texturizado. ¿Qué hacemos? Siempre proteger la pintura que ya hemos hecho, que ya nos gusta cómo nos ha quedado. Le damos una capa de barniz. En este caso yo he decidido que sea un barniz brillante, por si ahora cuando aplique óleos quiero que corran correctamente y que vayan correctamente, pues es lo mejor, ¿vale? El barniz brillante le va a dar un soporte correcto. Voy a hacer una cosa que yo os diría que no hagáis, que sería dejar, esto habría que dejarlo secar 24 horas. Yo le voy a dar un poquito de secador, ¿vale? Para secarlo. Pero lo ideal es que el barniz lo dejéis secar 24 horas. Hay algunos barnices que si le apliquéis calor se pueden agrietar. Yo ya sé que no me va a ocurrir, por eso lo voy a secar un poco, ¿vale? Le he dado una capa tan fina. Lo estoy haciendo aquí fuera porque necesito tener muy separado el secador, precisamente para que el calor no le llegue de una manera muy directa y no se me agriete, no me haga ningún efecto raro. Pero esto, ya os digo, lo ideal sería que lo guardarais en el contenedor y durante 24 horas lo dejarais secar. Eso sería lo ideal. Eso sería lo más correcto. Vale, más o menos ya está. ¿Veis? Ahora tiene un aspecto brillante, homogéneo, ¿vale? Toda la pieza. Hemos protegido ya la pintura de debajo y podemos empezar a trabajar.